Bueno, pues vamos a hablar de la situación de los mercados. Hemos visto cómo hay auténtico pánico, ha habido auténtico pánico en las bolsas. La bolsa española ha registrado su mayor descenso en la historia. Las bolsas americanas han tenido también unas caídas tremendas. Europa, Asia. Pues este pánico bursátil vamos a analizarlo con un experto en los mercados, con un trader, formador de trader, analista, escritor, Alberto Changaneiro. Muy buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, ¿qué está pasando ahora mismo en los mercados para que haya este pánico tan grande que haya hecho que las caídas sean las mayores en la historia, en algunos casos como la bolsa española? Bueno, aquí hemos iniciado de golpe con unas caídas que ya habíamos comentado previamente, que estábamos esperando los analistas en bolsa, una corrección de alguna manera en un primer momento sana. En la bolsa, solo que esa corrección se unió directamente a un tema del coronavirus que supuso, obviamente, ese tema una incertidumbre general porque al contra de otro tipo de virus, en este, como nos decían los profesionales de la medicina, pues era un poco un tema nuevo, es decir, no se sabía muy bien el alcance y el tema fundamental que eso obviamente provoca incertidumbre. Pero esa incertidumbre se trasladó a la sección de economía desde todos los puntos de vista, es decir, desde el momento en que la OMS declaraba obviamente pandemia al coronavirus, desde el momento en que Trump también cerraba todos los vuelos de Europa. Obviamente todo esto lo que está haciendo es una paralización económica puntual, pero una paralización económica que obviamente está afectando al sector turismo, al sector del transporte. En el tema del petróleo habíamos visto justo esta semana, iniciamos la semana con desplomes del petróleo de un 30%, y eran niveles que obviamente se estaban anunciando, ya no solo el tema del miedo propio del coronavirus, lo que está descontando la bolsa es la repercusión económica que va a tener durante estos meses este tema del coronavirus. Eso es realmente lo que está descontando la bolsa, de que anuncian que evidentemente si hay una paralización, pues desde el autónomo que tiene su pequeño negocio, desde el empresario que tiene que paralizar vuelos, desde las empresas que están levantando plantas de producción, obviamente todos los niveles o el ritmo de crecimiento a nivel mundial que se estaba estimando hace prácticamente 5 o 6 meses por el Fondo Monetario Internacional en cada país, ahora estoy seguro que obviamente cuando vuelvan a hacer las revisiones tendrán que bajar muchas décimas o puntos, la verdad, porcentuales de los países en lo que son la revisión de crecimiento, de que los países no van a ir, obviamente, al mismo crecimiento. No digo que no se pueda volver otra vez a la senda del crecimiento después, pero que el primer trimestre del año va a quedar muy tocado y seguramente gran parte del segundo trimestre es totalmente. Y eso es lo que ha provocado que entre un miedo, que al fin y al cabo es un miedo natural, es decir, los seres humanos, al final la bolsa representa la psicología humana y no hay cosa peor que dé miedo como es la muerte. Entonces, de alguna manera, el coronavirus, cuando en los informativos miles de personas están viendo a la vez, pues cuántas personas han muerto, cuántas personas han contagiado, esto acaba provocando un miedo generalizado que se transmite a todo y obviamente en el tema de la bolsa, que es como siempre digo, el dinero más inteligente, ha salido de la renta variable, ha buscado anteriormente activo refugio y esto es lo que realmente ha llevado a este crack bursátil y que estos días tengamos no solo la mayor caída del IBEX de toda su historia, del 15%, superior incluso a la del Brexit, que había sido de un 12%, sino que las últimas 3-4 semanas en bolsa veamos caídas, que tanto Wall Street o Europa estemos entre un 25 y un 30% de pérdida de riqueza en los mercados financieros. Porque es que hemos visto incluso cuestiones que no estábamos acostumbrados, como que tuviese que cerrar en un momento determinado la Wall Street para frenar las caídas. O incluso lo que hemos visto pues este viernes, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohíbe las ventas en corto de 69 cotizadas españolas. Sí, es decir, esas medidas, por ejemplo, la de Wall Street, de frenar, para un poco paralizar el desplome de golpe, que son unos sistemas automáticos que se tienen cuando los mercados, en el caso de Wall Street, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, caen un 5%, se tienden a parar la cotización para un poco que haya tiempo a igualar la oferta y demanda y que cuando se reanuda la cotización en las subastas de volatilidad, de alguna manera el efecto negativo no sea tan perjudicial.
Esto, obviamente, es una medida que, bueno, es poner un poquito un parche a un problema más grave. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de prohibir los cortos ahora, es una medida que yo siempre en este caso la critiqué, pero la critiqué por un tema de que siempre se actúa de una manera tarde. Es decir, ahora mismo, prohibir los cortos en la bolsa española, cuando la bolsa española ha caído un 30%, es como operar a un paciente que ya te ha fallecido, ya no tiene sentido el hacer la aplicación. Si se hubiera aplicado, por ejemplo, cuando la bolsa española había caído un 10%, pues ahí podría tener cierto sentido, anunciando un poquito que podemos rescatar una parte de la posible pérdida. La medida ahora, esta, la veo de alguna manera ineficiente total porque llega muy tarde. No obstante, obviamente los mercados también entienden que a medida que salgan 2 o 3 noticias positivas, va a volver otra vez el optimismo. Eso es verdad, porque ahora estamos en un momento ya no de miedo, de pánico. De hecho, el índice del VIX, que es el índice del miedo en la bolsa, estamos viendo niveles cercanos al 2008 otra vez. Y esos niveles que habían superado el nivel 50, y para que los radioyentes nos entiendan un poco estos niveles, entendemos que la bolsa cuando supera el VIX el nivel 20 es un síntoma de miedo, y normalmente confianza suele estar entre 15 y 12, niveles de confianza por encima de 20, miedo por encima de 30, pánico, y ya digo, por encima de 50, extremo pánico, que ahí ya nos tenemos que remontar a ver décadas prácticamente para ver algo similar. Y de cara al inversor, Alberto, ¿se puede tener calma en estos momentos? ¿Es lo más adecuado? ¿O hay que salirse? ¿Hay que comprar? Bien, ahora de cara al inversor, aquí tenemos que siempre entender cómo es el gran juego entre el inversor profesional y inversor novato. Es decir, el inversor novato, siempre digo que se caracteriza porque la mayor parte de sus decisiones económicas son emocionales. Y el inversor profesional, la mayor parte de sus decisiones económicas, obviamente todos partiendo de que todos somos personas y que siempre hay equivocaciones en todo el momento, pero un profesional, de alguna manera, el 90% de las decisiones que toma son racionales, aunque haya dentro de eso siempre una parte emocional. Y el novato, el 90% de sus decisiones las toma emocionales y un 10% más o menos racionales. ¿Esto qué nos viene a decir? Que ahora mismo, sin entender bolsa, ¿cuál sería el movimiento más natural para estar? Puede decir, vale, no quiero entrar en bolsa porque me da miedo, la bolsa ha caído, quiero estar fuera. Desde el punto de vista profesional, decimos, bueno, ¿qué ocurre cada vez que hay un crack bursátil? ¿Cómo es la recuperación bursátil en meses posteriores? Pues que las bolsas suelen tener las mayores subidas que se suelen dar son posteriores a los cracks bursátiles. Es decir, que desde el punto de vista racional, los mejores momentos que salen para invertir en bolsa son pues finalizando un crack bursátil, siempre que tengamos una idea de la inversión a medio plazo y que entendamos que, no obstante, vamos a tener momentos de volatilidad. Es decir, que vamos a ver días como ahora mismo la bolsa está subiendo un 6%, pero que también seguramente posterior días vamos a tener bolsas también cayendo un 4%, subiendo luego un 7%. Es decir, ahora va a haber una aleatoriedad muy fuerte porque también venimos de un momento de pánico muy, muy potente y que el miedo no se pierde de un día para otro. El miedo va descendiendo y eso seguramente cuando veamos el VIX también ir bajando de niveles de 50, 40, 30 a 20 hasta que no veamos niveles de 20. En el VIX obviamente vamos a estar todavía con las noticias de bolsa o noticias muy positivas o noticias negativas y vamos a ir alternando en ese aspecto. Pero a nivel de inversión, de potencial, obviamente las situaciones actuales son muy, muy poderosas para hacer dinero y de hecho los grandes inversores es cuando aprovechan estas oportunidades, porque hay una cosa que siempre se dice, es decir, que las crisis hacen más rico al rico. Pero esto no es una frase hecha, no es una casualidad, es porque la persona que sabe manejar su dinero entiende cuándo salen las oportunidades. Y oportunidades como esta, ya sea un coronavirus, ya sea una crisis inmobiliaria en el 2008, ya sea una crisis tecnológica como el año 2000, o el crack del 87, o la crisis de la OPEP en los años 70, da igual. El tema es entender que cada pauta ha llevado a la sociedad a tener momentos de pánico absoluto. Y después de esos pánicos, el mundo ha seguido adelante. Eso es un tema importante, además siempre lo digo a mis alumnos cuando les enseño, digo, el mundo no se va a acabar mañana. No digo yo que dentro de siglos o milenios haya un día que se acabe, pero el 99,99% de los días no se va a acabar el mundo. Por tanto, siempre pensemos que todo se recupera. Desde ese punto de vista,
cada vez que hay una crisis financiera, y así no solo verifican las estadísticas, la recuperación que tiene las bolsas posteriores ha sido espectacular. Y la forma de hacer dinero en estos momentos es la mejor, y en este caso, la en que nos encontramos ahora, es la mejor de la última década. Pues Alberto Chan, muchísimas gracias por este ratito de charla económica, explicándonos ahora mismo pues tan detalladamente cómo está la situación de los mercados y lo que puede pasar en los próximos meses. Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo.